Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Carlos y junto con mi compañero Diego presentaremos nuestro proyecto Maratón en C. Iniciaré hablando del código fuente implementado para el proyecto, el cual se divide en dos. Primero se encuentra el código de los menús. Dentro del main o función principal se realizó el menú principal donde se despliegan las opciones que tiene el usuario. Enseguida se le pide insertar su opción y esta se evalúa con un switch case. Este menú cuenta con 4 opciones. La primera es el juego como tal, la segunda es ayuda, donde se nos desplegará un manual de usuario. La tercera son las opciones de desarrollador, de las cuales hablaré enseguida. Y por último, y no menos importante, tenemos la opción salir. Como podemos ver, tenemos un segundo menú al cual se puede acceder a través de la opción 3 del menú principal. Estas serían las opciones de desarrollo, las cuales permitirán realizar modificaciones al archivo donde se almacenan las preguntas. Dentro de las opciones está dar de alta, modificar e incluso eliminar preguntas. En el header file o fichero se implementan todas las funciones encargadas de la ejecución del programa. Cabe señalar que las preguntas se almacenan en un archivo binario. Primero se declara la estructura que lleva cada pregunta. Enseguida está la función llamada cascarón, lo que básicamente hace es crear un archivo en blanco asociado al programa, o en caso de ya existir algún archivo, lo sustituye. La función registrar nos ayuda con las saltas de nuevas preguntas. Primero te pide el número que será asignado a la pregunta, enseguida abre el archivo, te posiciona en el lugar correspondiente y te pide el resto de la información. La función mostrar sirve para desplegar todas las preguntas registradas en el documento. Es una función simple pero muy útil. La función modificar nos permite cambiar cualquier información de la pregunta, ya sea el número, categoría, el contenido de la pregunta y la respuesta. Tenemos la función mostrar2, que trabaja en conjunto con la función baja, y lo que hace es que cuando tú quieres eliminar alguna pregunta, te muestra la información para asegurar que esa es la pregunta que se desea eliminar. La función baja, como su nombre lo dice, se encarga de eliminar los datos de la pregunta. La función ayuda es la encargada de abrir el archivo de texto en donde se encuentra el instructivo. La función jugar es la encargada de la mecánica del juego. Lo que hace es desplegar el tablero, los nombres, las fichas y contabiliza en qué casilla está cada ficha. Además, es la encargada de mostrar al ganador. En conjunto con ella, también trabaja la función pregunta. Esta recibe una de las dos variables enteras encargadas de llevar el conteo de las casillas de cada jugador. Además, esta también se encarga de gestionar aleatoriamente una pregunta según la casilla en la que se encuentre el jugador. Muestra la pregunta y si el jugador acierta con su respuesta, genera un número aleatorio de casillas que el jugador avanzará y retorna el mismo contador, pero ya con su respectivo aumento. La información presentada a continuación quedará a cargo de mi compañero Diego. Bien, al entrar al programa nos encontramos en la interfaz principal en donde veremos un menú el cual consta de 4 opciones, las cuales explicaré. Para comenzar tenemos la opción número 1. Es la opción de comenzar el juego, el cual es para 2 jugadores. Para empezar el programa te pide que introduzcas el nombre y ficha que tendrá el jugador número 1. De la misma forma te pedirá dicha información para el segundo jugador. El juego consiste en un maratón de C. Si no se conoce el juego del maratón, entonces se explicará un poco acerca de lo que es, pues este juego mostrará un tablero y una ficha, la cual será lo que represente la posición en el tablero, pues según sea esta se hará una pregunta y debe ser contestada. En caso de ser acertada, el jugador en curso avanzará las casillas que indique el programa, el cual puede ser de 1 a 3 y se cambiará de turno.
caso contrario de no acertar, el jugador en curso permanecerá en la misma posición y se cambiará de turno. El primero en llegar al otro lado del tablero será el ganador. Si se requiere de más información, esto se explica más a detalle en la opción 2, la cual es la de ayuda en el menú. En el mismo menú podremos encontrar la opción número 2, llamada ayuda. En esta se explica al usuario de forma clara el cómo funciona el programa en el apartado del juego, además de que también se le dará una ayuda y una explicación en cuanto a qué consiste la opción de desarrollador. Entonces, para el último apartado se muestra la opción de desarrollador, la cual constará de su propio menú. En esta interfaz se tendrán opciones que permitirán al usuario manipular desde el programa el archivo binario que contendrá la información de las preguntas. A continuación explicaré en qué consiste cada una de estas opciones. Opción número 1. Crear el archivo para almacenar las preguntas. Esta opción permite al usuario crear un nuevo archivo para almacenar nuevas preguntas. Es importante mencionar que el nuevo archivo reemplazará al actual y se perderán las preguntas e información del antiguo archivo. Esto es conveniente, ya que si se quiere cambiar todas las preguntas, pues sería mejor comenzar uno nuevo. Opción número 2. Almacenar preguntas. Esta opción permite que el usuario agregue las preguntas que él desee. Debido a configuraciones del programa, el límite de preguntas son 50 y no es conveniente asignarle el mismo número de pregunta a dos preguntas distintas. Opción número 3. Mostrar preguntas en el archivo. Esta opción permitirá al usuario saber cuáles son las preguntas que contiene el archivo actualmente, o en otras palabras, le desplegará toda la información correspondiente a las preguntas. Opción número 4. Modificar datos de pregunta. Esta opción deja que el usuario modifique la información con respecto a una pregunta en específico que se encuentre en el archivo. Aquí, el usuario podrá cambiar las características de una pregunta, los cuales son la categoría, la pregunta y su respuesta. Una vez confirmados los cambios, se realizarán y ahora tendrá una nueva pregunta con diferentes características en el archivo. Opción número 5. Eliminar pregunta. Si el usuario desea eliminar una pregunta en específico, necesitará de esta opción, ya que podrá ver la información de la pregunta que desea eliminar. Si todo es correcto, podrá continuar y en caso contrario, puede cancelar dicho proceso. La última opción te hará regresar al menú principal. Bueno, esto sería toda la explicación en cuanto a cómo funciona el programa. Muchas gracias.